Bien, continuamos con el último tema que habíamos visto, profundizando en el asunto de la revelación. Si recordamos, en la anterior edición habíamos visto el tema de la revelación y le habíamos dividido, como es clásico, en natural y sobrenatural. La revelación natural es todas las expresiones que de Dios se encuentran o cómo Dios se revela a través de las cosas, a través del entorno, a través del macrocosmos, del microcosmos, el orden del universo, ¿no? Evidentemente acá hay varios problemas, porque uno podría preguntarse, si Dios se revela a través del orden del universo, ¿qué nos quiere decir con un terremoto de 9 grados o con un tsunami, ¿no? Y aparece un problema grave, que es el problema de la providencia de Dios. ¿Dios interviene o no? Un terremoto, un tsunami, una catástrofe natural. Porque uno podría entender, claro, si el hombre daña el planeta reacciona, Dios en cierto sentido, más allá de haberle dado libertad al hombre, no tiene nada que ver con la catástrofe y la explicación está clara. Es el hombre el que ha producido esta catástrofe. Pero hay catástrofes que no tienen explicación, ¿no? Casi todas, las naturales, son parte de la evolución misma del mundo. Ese problema se ve en el tema de la providencia. ¿Dios está o no en el mundo? Porque uno podría decir, no, Dios no tiene nada que ver con el mundo, le dio cuerda al reloj y lo dejó andando, y por lo tanto cualquier evento que ocurre es indiferente a Dios. Entonces estaríamos en el deísmo. Dios es un ser matemático, una hipótesis totalmente indiferente al mundo. Con eso podríamos decir, ¿y existe? Y volveríamos al tema de la no existencia de Dios, o la inexistencia de Dios, o la imposibilidad de su existencia. Si en cambio decimos, Dios sí está presente y sí actúa, entonces vamos a entrar al tema de los atributos. ¿Cómo así es su presencia en el mundo? ¿Qué cosa hace Dios en el mundo? ¿Las catástrofes naturales son un castigo de Dios? Sí, no. Ahí entramos siempre en el terreno del misterio. Es un problema que lo veremos más adelante. Simplemente lo señalo porque al hablar de la revelación natural nos vamos a encontrar siempre esos problemas. Y son problemas que vale la pena plantearlos y son parte fundamental de la comprensión de esa revelación. Cuando uno levanta los hombros y piensa tener todas las respuestas porque la revelación me las ha dado, también tiene un problema psiquiátrico. Es decir, a ver, amigos, yo sé que Dios se revela, pero yo no puedo determinar matemáticamente qué cosa es lo que Él me está diciendo de manera absoluta por un principio básico. Mi propio entendimiento es limitado. No tan limitado que no pueda comprender las cuestiones más profundas que Él me plantea, pero ciertamente sí, debería contar con mi limitación a la hora de plantear estos temas. Digo nomás, por un tema de prudencia y de lógica. Ok. Esa es la revelación sobrenatural. Entremos ahora a la natural. Ahora entremos a la revelación sobrenatural. Y habíamos dicho que está formada por el depósito de la fe. Y el depósito de la fe contiene, habíamos dicho también, como dos instancias, ¿no?, que son complementarias y que se relacionan entre sí. La Biblia, o Sagrada Escritura, y la tradición, ¿no? Para plantearlo rápidamente, podemos decir que ambas expresiones son tradición. Es decir, la Biblia está contenida dentro de la tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia es básicamente tradición escrita. ¿Qué cosa es la tradición? La tradición es la capacidad que tienen los oyentes, básicamente, de recoger el mensaje de Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, pero también más atrás, ¿no?, y hacer lo propio. Entonces, la tradición es la garante de la Biblia, pero la Biblia a su vez es la garante de la tradición. Es decir, no es una superior a la otra. Son lo mismo, pero al mismo tiempo son garantes una de la otra. Cualquier tradición que uno encuentre que contradiga la Biblia no es una tradición cristiana. Cualquier escritura mal entendida no es tradición. La tradición es la que nos permite comprender la Biblia y la Biblia es la garante de que la tradición que está detrás es verdadera. Por poner un ejemplo, San Juan se despide en su Evangelio diciendo, estas y muchas otras cosas hizo Jesucristo. Si las escribiéramos no alcanzaría el mundo para contener los libros. Eso quiere decir que la tradición materialmente es más amplia que la Biblia. En la Biblia no está todo, pero al mismo tiempo está todo, porque la Biblia es el consenso que la tradición da de lo que es lo esencial de la revelación. Lo esencial está en los Evangelios, pero lo esencial tiene un todo mucho más amplio que se aplica a la vida de cada persona y que va avanzando en la historia de la humanidad. Esto supone otra cosa. Estamos hablando de revelación cristiana, Biblia y tradición. Nos lleva al planteamiento bíblico de lo siguiente. En la Biblia tienes dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Hay una profunda relación entre ambos. San Agustín decía, y creo que es la mejor síntesis sobre esta relación, en el Antiguo, el Nuevo Testamento está latente. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está patente. La fórmula en latín es muy simpática. Novo in vetero latet, vetero in novo patet. ¿No? Es decir, lo que estaba escondido en el Antiguo se revela en el Nuevo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jesucristo es la plenitud de la revelación y Él es el Nuevo Testamento en realidad, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas, de agiógrafos, que son escritores sagrados. Ahora nos habló por su Hijo. ¿Y su Hijo quién es? Dios mismo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el problema de Jesucristo nos remite inmediatamente al tema de la Trinidad. Si Dios mismo vino a decirnos su revelación, uno dice, entonces ya borremos el Antiguo. No, porque Dios no retrocede sobre lo que nos ha ido dando, sino que el Antiguo Testamento es, por así decir, la semilla del Nuevo, pero sin semilla no hay Nuevo. Por poner un ejemplo, si nosotros tratamos de comprender a Jesucristo en los Evangelios, necesariamente tenemos que conocer el Antiguo Testamento porque es su contexto cultural, ¿no? Un ejemplo puntual. Jesucristo le dice a la gente, esta generación perversa me pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. No tiene que saber quién es Jonás, y eso está en el Antiguo Testamento. Todas las referencias que Jesucristo hace en el Nuevo Testamento, o los mismos apóstoles, se acordaron de tal cosa, son el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo. Y el Antiguo no tiene sentido alguno sin el Nuevo. Todo el Antiguo es figura de lo que tenía que venir. Esa es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27. En total son 73 libros. ¿Cuántos autores hay? No lo sabemos realmente, porque si uno hace crítica literaria y crítica histórica, va a encontrar en el Antiguo Testamento distintos redactores que por capas han ido soltando los libros. Lo cierto es que en estos 73 libros hay dos autores, Dios y el agiógrafo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay un proceso de inspiración. El agiógrafo es aquel que, inspirado por Dios, recoge lo que Dios le quiere decir. Ahora bien, el agiógrafo tiene todo el componente de su cultura. Por lo tanto, el agiógrafo podría ser una persona que por cultura no conoce una serie de cosas. Y eso podría decir, ya, pero eso no es así. Claro que no es así. Pero lo esencial de la revelación es justamente la salvación, ¿no? Por eso hay un principio que se dice, en la Biblia todo es inspirado, pero no todo es revelado. Lo revelado es lo esencial para la salvación. En lo inspirado pueden haber una serie de errores en física, en geografía, en historia, como de hecho los hay. La Biblia no se equivoca en cuanto a la salvación. En cuanto a otras cosas, hay evidentemente muchas cosas discutibles.